Hola chiquillos, ¿cómo están? Soy yo de nuevo. Empezar como siempre, estuve revisando sus tareas y esta semana noté una leve baja en el envío de actividades, pero aún así siguen siendo los octavos el curso que más envía tareas, así que reitero mis felicitaciones, estoy muy contento como han trabajado todos y todas ustedes y animar a los que no lo han hecho a seguir haciéndolo y los que no han enviado sus tareas, guárdenla y traten de alguna manera de encontrar la alternativa para enviarla al correo contingencia de ordoñano@gmail.com. La clase anterior estuvimos hablando sobre el cambio de mentalidad, estuvimos hablando sobre esta nueva etapa en la historia llamada la Edad Moderna. Ustedes hicieron una tarea en la cual revisaron esa línea de tiempo de la historia occidental, la cual marca en un primer momento los tiempos primitivos hasta que comienza la historia con la invención de la escritura, y luego eso da inicio a la Edad Antigua, y luego se inicia con la caída del Imperio Romano en la Edad Media y el inicio de la Edad Moderna. La Edad Moderna es lo que estamos viendo hoy día. Una cosa de la tarea que no quedó muy claro es cuando los acontecimientos que van marcando el inicio de una etapa y el fin de otra son los cambios de mentalidades, cuando la humanidad, los europeos principalmente, porque son todos acontecimientos que ocurren en Asia y en Europa, comienzan a cambiar su forma de pensar, comienzan su cosmovisión comienza a verse alterada. Eso va marcando un cambio de edad. A la pregunta de la tarea, cuando les decían que si es que cuando una etapa a otra cambia o se mantienen ciertas cosas, muchos pusieron muy bien que no todo cambia, hay cosas que se mantienen. Por ejemplo, de la Edad Media a la Edad Moderna hay cosas que se mantienen. El gobierno de los reyes siguen siendo los que llevan el poder político en Europa, a pesar de que estamos viviendo en otra época. Y otra cosa que se mantiene es la cosmovisión cristiana. Si sigue siendo el cristianismo el eje principal del pensamiento religioso del europeo, ya estemos en la Edad Media o la Edad Moderna. Pero ¿qué cambia? La mentalidad, la forma como se plantea el ser humano en el planeta. Comienza a surgir una nueva mentalidad que se llama el antropocentrismo, el cual va a ser el ser humano protagonista, el centro, el eje principal de la vida en la Tierra. Ya no todo se le va a considerar gracias a Dios, como era el teocentrismo, sino que va a ser el antropocentrismo, el cual le va a dar un protagonismo al ser humano. El ser humano europeo va a tener ganas de expandirse por el planeta. De hecho, en esa expansión va a llegar a América en 1492. Ese es el cambio de mentalidad. Pasamos de un teocentrismo, todo era por culpa de Dios. Imagínense, chiquillos, que cuando estuvo la peste negra, la gente pensaba que era un castigo de Dios y no se dedicaron a investigar más allá el por qué razón murió un tercio de la población europea, como les comenté en un video hace algunas semanas atrás. El objetivo de esta clase se llama caracterizar el movimiento artístico del Renacimiento analizando fuentes históricas. Vamos a hablar de un movimiento llamado el Renacimiento, porque cuando cambia la mentalidad cambian todas las áreas, en el arte, en la ciencia, en la religión, en la política, en la economía. Y nosotros vamos a hablar cómo ha cambiado el espectro en el arte, y el movimiento artístico de esta época, de la Edad Moderna, se llama el Renacimiento. Ha sido definido este movimiento artístico como el que ha desarrollado una mayor cantidad de producción artística, tanto en la pintura, en la escultura, en la arquitectura. Debe ser uno de los movimientos artísticos más conocidos de toda la historia. ¿Por qué se llama Renacimiento? Porque los artistas de aquella época dijeron que ellos iban a renacer la cultura greco-latina, la cultura de los griegos y los romanos. Iban a tomar de nuevo ese conocimiento que lo consideraron perdido durante la Edad Media por estar encerrados en los feudos y ese combate constante en aquella época. Y ellos van a considerar que van a renacer, van a traer a la vida nuevamente la forma artística de los griegos y los romanos, y por eso van a bautizar este movimiento como el Renacimiento. Hay algunas críticas con este concepto, porque algunos historiadores dicen que nada renace en la historia, y es un concepto erróneo, pero aún así el lenguaje lo hacemos todo, y nosotros consideramos ese movimiento artístico que surge desde el siglo XIV al siglo XV en Italia, el Renacimiento, y así queda planteado. El Renacimiento tiene características. Las características van a ser 4 principales. Va a ser el ser humano el principal protagonista del arte del Renacimiento. Va a haber una armonía en las formas de la pintura, de la escultura. Va a haber un uso de la proporción.
todo lo que se va a dibujar, todo lo que se va a esculpir va a ser proporcionado y va a haber un estudio previo para poder generar esa proporción. Hay un dibujo muy famoso que está en el libro también, que se llama El hombre de Vitruvio. Fue un dibujo hecho por Leonardo da Vinci, el cual él estudió las proporciones del cuerpo humano y debido las calculó matemáticamente. Por ejemplo, dijo ya, la palma de una mano van a ser 4 veces o 5 veces el tronco, y así va, él estudió, midió la proporción del cuerpo y pudo hacer un dibujo que es un dibujo muy famoso en la historia del arte. Ahí lo pueden ver ustedes. También otra característica va a ser el rescate del mundo greco-latino, esa es la gran característica. Y también va a haber una característica, el financiamiento. El financiamiento, ¿quién va a financiar el arte? Van a ser los burgueses. Recuerden ustedes que en las ciudades viene una clase social nueva que se llama los burgueses, que van a ser los que se dedican al comercio. Ellos van a financiar a estos artistas, van a ser mecenas. Unos mecenas muy famosos, Luis Sforza, Medici también son algunos mecenas que van a financiar a los artistas del Renacimiento. Ellos van a querer que estos artistas le hagan pintura, que estos artistas le hagan escultura, que estos artistas les construyan sus casas. También los papas de aquella época también van a ser importantes mecenas, van a financiar a los artistas. Miguel Ángel fue un artista financiado por el Papa, el encargado de pintar la Capilla Sixtina, la Basílica de San Pedro en el Vaticano. Hay muchos artistas famosos del Renacimiento, porque son 2 siglos de producción artística full. Como dije, el ser humano va a ser el protagonista, el uso de la belleza del ser humano va a ser el eje principal de este movimiento. Muchos artistas famosos, Leonardo da Vinci, Rafael Sanzio, Donatello, Miguel Ángel. No son las tortugas ninja, ¿verdad? Se parecen, ¿no? Bueno, son los mismos nombres de la tortuga ninja porque en eso se basa esa película. Los que han visto la película pueden entender un poquito más. Se llama el Proyecto Renacimiento cuando inyectan con gen mutante a estas tortugas y le ponen el nombre de estos 4 artistas muy famosos, ¿no? Rafael Sanzio, Donatello, Miguel Ángel y Leonardo, como Leonardo da Vinci. A propósito de esta clase yo tengo una invitada muy especial, una invitada que directamente desde Francia, ¿sí? Creo que muchos la conocen, es la Gioconda. Hola Gioconda, ¿cómo estás? Gracias por poder participar de esta clase con los chiquillos de octavo del Colegio Bordoñano. Hola profesor Felipe, gracias por invitarme a participar de este video. A pesar de que soy la pintura más famosa del mundo, estoy desocupada ya que nadie viene al museo a verme por el coronavirus. Gioconda, una pregunta. ¿Qué es el Renacimiento para ti? Movimiento artístico que operó principalmente en Italia desde el siglo XIV al siglo XV. Sus características principales son la proporción, la apreciación por la belleza del cuerpo humano, de la naturaleza humana, la armonía y la profundidad de sus cuadros. Muchas gracias Gioconda por poder participar y darte un tiempito ahí en el museo. A propósito, como dijiste tú, que hay poquita gente para hablar con nuestro querido amigo de octavo. Fue un placer, no te preocupes profesor. Saluda a todos los chiquillos y estudien mucho para que pronto me puedan conocer en persona aquí en París, en el Museo del Louvre. Los estaré esperando. Chao. Volvemos al Renacimiento. El arte tiene muchos espectros, tiene muchas variables, ¿verdad? No solamente la pintura de arte, sino que está la pintura, la escultura, la arquitectura y la literatura, entre otras. Bueno, ahora existe la fotografía, el cine, qué sé yo, pero en ese tiempo son estos cuatro estilos que van a caracterizar el arte. La pintura en el Renacimiento se va a caracterizar por pintar al ser humano, pero de manera armoniosa, de manera destacando la belleza del cuerpo humano. Por lo general van a ser desnudos. Los temas favoritos del Renacimiento en la pintura van a ser la mitología griega y romana y las figuras de la religión católica. A pesar de que cambiamos de mentalidad, el cristianismo sigue siendo el eje de la cultura. Pero cuando se va a pintar algún cuadro de algún santo, o de Jesús, o de Dios, o de la Virgen, se va a hacer con características humanas. No se van a hacer con características divinas como eran en la Edad Media. En la Edad Media no importaba la proporción, importaba dibujar a un Jesús con una corona de oro, pero aquí en el Renacimiento no va a ser así. Si vamos a pintar a alguien de la Biblia, va a ser con características superhumanas. Triste, con rabia,
con alegría, sufriendo si es necesario. Así va a ser la pintura del Renacimiento. La escultura, las técnicas favoritas van a ser en mármol o en bronce, al igual como la pintura, la proporción va a ser clave. Todas las esculturas van a ser muy proporcionadas. Nuevamente el desnudo va a ser protagonista de este estilo, porque se destaca la belleza del cuerpo humano. Se encuentra que el ser humano es lo más hermoso que creó Dios y hay que destacarlo, es capaz de construir las mejores cosas en este planeta. Me imagino cuántas horas se destruyeron del Renacimiento que no la encontraron tan bonita. De hecho, los conceptos de belleza se van formando en esta época. Lo que nosotros consideramos bonito, feo, fue porque los artistas del Renacimiento construyeron un concepto de belleza. Ellos dijeron, esto es bonito. Magdalena, tu pregunta es, ¿cuál podrías decir que ha sido tu mayor logro y por qué? Muy buenas noches. Alcanzar el éxito no es cuestión de azar. Es un cúmulo acumulado en todos el tiempo perfecto. Considero... Muchas gracias. Y se creó en el inconsciente cultural de nosotros de que eso es lo bello. En la arquitectura volvieron los arcos, volvieron las columnas propias del mundo greco-latino. Esas construcciones greco-romanas bien características van a volver en la época del Renacimiento. Los arquitectos renacentistas se van a preocupar de dos cosas principalmente, que van a ser las iglesias y las casas para los burgueses. Van a ser obras religiosas y obras civiles. Entre las obras religiosas más importantes que se construyó en el Renacimiento fue la Basílica de San Pedro en el Vaticano. Y dentro de las construcciones civiles más importantes va a ser el Palacio de Versalles en París, un palacio que se le construye al rey Luis XIV, rey de Francia. En la literatura volvemos a encontrar al ser humano como el protagonista de toda la historia. Lo que antes en la Edad Media era Dios el protagonista y todos los designios, todo el futuro de los personajes de distintas obras literarias eran porque Dios direccionaba el destino de estos personajes. Pero ahora en el Renacimiento no. En el Renacimiento van a ser las personas, los seres humanos, los que van a forjar su destino para bien o para mal sin considerar la intervención divina. Entre los literatos más famosos de aquel tiempo vamos a encontrar a William Shakespeare en Inglaterra, el que escribió Otelo, escribió Romeo y Julieta. Romeo, oh Romeo, ¿dónde estás que no te veo? El año que entra. Y vamos a tener en la habla hispana a Miguel de Cervantes, que va a escribir la notable obra Don Quijote de la Mancha. También vamos a tener otros literatos como Dante Alighieri, que va a ser el escritor de la Divina Comedia, otra obra muy famosa italiana. Entonces tenemos el Renacimiento, que va a ser el que va a albergar esta época de la Edad Moderna, que va a tener en síntesis al ser humano como protagonista. El ser humano es el capaz de construir las cosas más bellas del planeta, y ellos van a creerse el cuento y van a construir efectivamente en esta época las cosas más espectaculares que a nivel artístico podemos mencionar. Todas las obras del Renacimiento ahora son obras notables que están en los museos de Europa. Vamos a ir a la clase de hoy con la actividad que les voy a presentar a continuación. Bueno chicos, esta es la guía característica ya de las clases. El objetivo, ahí está nuevamente, caracterizar el movimiento artístico del Renacimiento. Quiero que seamos capaces de, ustedes sepan las características del Renacimiento. La centralidad del ser humano, el protagonista va a ser la belleza del cuerpo humano. Se va a volver a las formas del arte del mundo greco-latino. Las principales características del Renacimiento. La armonía, la proporción, es súper importante que desde ahora vamos a dibujar de manera proporcionada. Ese va a ser el movimiento del Renacimiento. Para aquello vamos a analizar fuentes históricas. Las fuentes históricas son donde yo saco información de la historia. Yo puedo sacar información histórica de muchas cosas, de textos, de pinturas, de edificios, de una película. Yo puedo sacar información histórica y todas ellas son las fuentes históricas. La actividad es la siguiente. Realiza la actividad de la página 14. Vamos a la página 14 del libro. Esta es la actividad que ustedes tienen que hacer. Esta actividad. Estos 5 puntos
Identifica la naturaleza de la fuente, escrita, oral, material, iconográfica. ¿Cuáles fuentes? Aquí en la página 14 hay una fuente y todas tienen letras. Fuente A. Y luego si bajan a la página siguiente está la fuente B, que es este cuadro de Rafael Sanzio que se llama La Escuela de Atenas. Aquí están pintados los principales representantes, filósofos, científicos, matemáticos griegos. Aquí el que está aquí, el viejito que está aquí es Platón con su discípulo Aristóteles. Y aquí están todos los filósofos de Grecia, de Atenas principalmente. Ahí está la fuente B, la fuente C, un texto escrito por Leonardo da Vinci. La fuente D va a ser una escultura llamada La Piedad, que va a ser esculpida por Miguel Ángel Buonarroti. Va a ser una escultura que va a representar el sufrimiento de María y de Jesús. Bien humanizados, nada divino, como si fuese bien carnales y terrenales. Esa era la característica del Renacimiento. Y proporcionado. Nada de grandes cabezas, largas manos, que como eran típicas de la Edad Media. Ahí están las fuentes, están por letras hasta la fuente E. Aquí hay la Catedral de Florencia. Como yo les dije anteriormente, el Renacimiento fue un estilo artístico que nace en Italia y luego se expande por toda Europa, pero en Italia está la cuna del Renacimiento. ¿Por qué allí? Porque allí estaban los puertos comerciales hacia Asia. Y recuerden que en Asia se estudiaba todavía los griegos y los romanos. Y cuando los europeos van a Asia en las cruzadas, rescatan el conocimiento, resucitan el conocimiento greco-latino y lo regresan a Europa. Y por eso nace ahí el Renacimiento. Entonces ustedes tienen que estudiar estas 5 fuentes y completar la siguiente tabla. Aquí está la fuente A. Dice, aquí yo lo hice como ejemplo porque aquí en el libro está como ejemplo. Miren, vamos a fuente C. Vamos a la fuente C del libro. La fuente C está en la página 15. Esta. Dice, si el pintor... La vamos a leer, bastante rápido la voy a leer. Si el pintor quiere contemplar bellezas que lo cautiven, es muy dueño de crearlas. De ellas puede ser señor y Dios. Si quiere valles o desde las altas cumbres de los montes descubrir una vasta campiña o desde allí divisar el horizonte del mar. Es muy dueño de hacerlo. En efecto, todo lo que en el universo es por esencia, presencia o ficción, será primero en la mente del pintor y después en sus manos. Y son aquellas cosas tan excelentes que engendran una proporcionada armonía, con solo contemplarlas un instante, cual ocurre con la naturaleza. Ahí un poco nos dice que el ser humano, el pintor, puede ser capaz de expresar, de plasmar la belleza de la naturaleza en un cuadro, de manera proporcionada, de manera armoniosa. Un poco el pensamiento del artista renacentista, que puede representar la realidad de manera muy, muy exacta. Por supuesto, si lo acompaña el talento. Entonces aquí, ¿cuál es la actividad? Yo la adelanté, les hice la tabla, porque la actividad es precisamente organizar todo el contenido en una tabla. Dice, identifica la naturaleza, el origen y el contenido de las fuentes de estas páginas y ordena la información en un cuadro o esquema. Ese cuadro yo ya lo hice ya. Luego responde la pregunta inicial. Para ello puedes usar el siguiente procedimiento. 1. Identifica la naturaleza de la fuente. Si es oral, escrita. No tenemos fuentes orales porque sería alguien un audio, ¿verdad? Escrita, oral, material, iconográfica, que tiene que ver con las imágenes, los iconos, audiovisual, etc. Y la fuente que nosotros acabamos de leer fue una fuente escrita. Entonces ahí, naturaleza de la fuente, escrita. Autor y año, 1498, Leonardo da Vinci. ¿Cómo lo sabemos? El autor y el año, aquí aparece. 1498, Leonardo da Vinci. Tipo de fuente, primaria. Hay 2 tipos de fuentes, primarias y secundarias. Y aquí clasifica las fuentes por su origen. Primaria. ¿Cuáles son las fuentes primarias? Son los testimonios del pasado, cuya creación o autor es contemporáneo a los hechos investigados.
O sea, que la persona que escribió, que pintó, que esculpió, que construyó la fuente histórica, vivió esa época. Eso es una fuente primaria, cosas que pertenecen al acontecimiento. Por ejemplo, si yo quiero estudiar una fuente de la historia del combate naval de Iquique y leo la bitácora de Arturo Prat, es una fuente primaria porque estuvo ahí. En cambio, existen otras fuentes que se llaman las fuentes secundarias, que son elaboradas a partir de otra fuente. No se escribieron en el momento. Por ejemplo, yo soy profesor que hago clase en el 2020, yo soy una fuente secundaria porque yo no viví en el Renacimiento, pero yo le hablo del Renacimiento igual. Todo este libro es una fuente secundaria porque se escribió ahora. En síntesis, fuente primaria son las fuentes que se confeccionaron en la época de la que habla, y una fuente secundaria es un testimonio o una fuente que se elaboró con posterioridad. Una película, por ejemplo, una fuente secundaria. Luego dice identificar el contenido y el ámbito que hace referencia. Se habla de política, se habla de lo social, de lo económico, de lo artístico. En este caso, el texto habla de lo artístico. Por ahí, artístico. Y luego dice información que entrega sobre el Renacimiento. Ahí yo puse, refleja la importancia que le asigna Da Vinci al individuo en sus obras. Vamos a hacer otra como ejemplo juntos para que no haya errores. Vamos a analizar esta fuente, ¿les parece? La fuente B. Vamos a trabajar en la fuente B, que es la Escuela de Atenas de Rafael Sanzio. Ya podemos ver ahí la obra y vamos a trabajar. Naturaleza de la fuente. ¿Qué fuente es? Iconográfica. Es una imagen. Autor y año. Voy ahí, Rafael Sanzio en el 1510. Rafael Sanzio, 1510. Tipo. Si se pintó en 1510, estamos hablando del Renacimiento del siglo XIV y XV, y siglo XVI también, evidentemente, decimos que es una fuente primaria, porque fue elaborada en la época. Contenido artístico. Información que entrega sobre el Renacimiento, lo que yo les decía que admiración por el mundo greco-latino. Greco-latino significa lo griego y lo romano. Greco-latino. ¿Ve? Así tienen que completar ustedes la guía, perdón, la tabla. Ya les di dos ejemplos y luego responder estas preguntas. ¿Qué características tuvo el Renacimiento? Con lo que hemos conversado en la clase, por todo lo que yo les he dicho, tienen que escribir ahí qué características tuvo el Renacimiento y cómo representaron la imagen del humano moderno en estos artistas, cómo representaron a las personas, cómo dibujaron a las personas los artistas del Renacimiento, y envían su tabla y sus dos respuestas al correo contingencia eduardollanos@gmail.com. Ya, chiquillos, ha sido un placer, que esté muy bien, espero que les haya gustado esta clase. Chao.